amigos, seguimos avanzando en la historia. En estos últimos días hemos visto cómo en el siglo XVI el Imperio Hispánico tuvo su gran esplendor, pero esto no duró mucho porque en el siglo XVII el Imperio de los Austrias empezó a decaer por varios motivos. El más importante fue las derrotas militares que sufrimos con la consiguiente pérdida de territorios en Europa. Y aquí en el interior, dentro de nuestras fronteras, tampoco nos fueron muy bien las cosas. Porque después de Carlos I y Felipe II, llegaron 3 reyes más que no fueron capaces de gobernar con mucha determinación. De hecho, les interesaba muy poco la política o la economía del país y al final acabamos en una profunda crisis social y económica. Bajo el reinado de Felipe III, hijo de Felipe II, estalló la Guerra de los 30 años. En un principio fue un conflicto religioso entre católicos y protestantes, pero poco a poco acabó siendo una confrontación entre casi todos los países europeos por aumentar sus territorios y también su poder. Esta guerra continuó bajo el reinado de Felipe IV y acabó por confirmar la independencia de las Provincias Unidas, cuando nuestro rey acabó firmando la Paz de Westfalia. Poco después, Felipe IV tuvo que firmar con Francia otra paz, la Paz de los Pirineos, que también suponía perder más territorios, como el Rosellón y la Cerdaña, que están en el sur de Francia. Y Portugal, que era española desde los tiempos de Felipe II, inició su proceso de independencia en tiempos de Felipe IV y la perdimos definitivamente con Carlos II, el último de los Austrias. Con este rey, además, volvimos a tener muchos problemas con Francia, de nuevo a causa de algunos territorios que aún teníamos en los Países Bajos y que también perdimos cuando se firmó el Tratado de Nimega. Y además, en Cataluña hubo una sublevación por los nuevos impuestos que impuso Felipe IV y estuvo hasta 12 años bajo la soberanía de Francia. Como veis, un desastre total desde el punto de vista de los territorios que teníamos en Europa, en parte por culpa de Francia, pero también en parte por culpa de estos 3 reyes que acabamos de conocer y que no se parecían en nada a Carlos I y Felipe II. Realmente no tenían carisma, ni personalidad, ni ganas de gobernar, y fueron delegando sus funciones en sus validos o primeros ministros que acabaron por quitarles todo el poder. Fueron tiempos de corrupción, de favoritismos, de intrigas y también de compraventa de cargos en la administración del Estado. El primero de ellos fue el duque de Lerma, la persona de confianza o valido más importante de Felipe III. Este hombre influyó en muchas ocasiones en decisiones importantes del rey, como el traslado de la corte a Valladolid o la expulsión de los moriscos. El conde duque de Olivares fue el valido más conocido de Felipe IV. Realizó bastantes reformas para aumentar su poder y era muy autoritario. Al final, sus maniobras para enriquecerse quedaron al descubierto y fue muy criticado por ello. Finalmente hablamos del último rey de los Austrias, Carlos II. Tenía muchos problemas físicos y mentales y su hermanastro, Juan José de Austria, se convirtió en su valido y rey en la sombra. Como Carlos II murió sin haber tenido hijos, hubo otra guerra, la Guerra de Sucesión, que acabó con el final de la dinastía de los Austrias y la subida al poder del primer de los Borbones, que, como sabéis, continúan reinando en España con Felipe VI. Nada más por el momento. Nos volvemos a encontrar en la próxima entrega del canal Sociales.